Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 65. Capítulo 435. 60 li al norte de la capital imperial, había un molino abandonado. La noche era densa y un viento que soplaba desde el borde del desierto traía olor a nieve triturada a hielo, provocando una sensación de ardor en el rostro. Las aspas de madera del molino de viento se habían roto hacía tiempo, dejando solo un eje que parecía una sombra y se mecía ligeramente con el viento. Cuando Varius fue traído aquí por ese hombre misterioso, lo primero que vio fue un grupo de carruajes. Estaban dispersos alrededor del molino, sus surcos cruzaban el suelo helado como una maraña de líneas, marcando el lugar como un punto de encuentro temporal. Varius desmontó y permaneció donde estaba, observando las figuras que lo rodeaban a la luz parpadeante de las antorchas dispersas. Los encargados de mantener el orden eran un grupo de caballeros que parecían mercenarios, vestían armaduras desiguales, capas de diversos colores y portaban armas de diversa procedencia. Pero Varius se dio cuenta de que era solo un disfraz. Se mantuvieron firmes, intercambiaron algunas palabras y sus miradas recorrieron constantemente la entrada de la fábrica y su perímetro. Se trataba de personas que habían recibido una formación sistemática. Lo que realmente rompió el corazón de Varius fue ver a la gente reunida en el claro junto al molino. Ninguna de estas personas parecía un refugiado promedio. La mirada de Varius recorrió los rostros uno por uno y reconoció a varios de ellos. Se trataba de personas que habían ocupado puestos destacados en diversos departamentos durante el reinado del emperador anterior. Uno era un oficial de casos especiales en el departamento de finanzas, otro era auditor en el arsenal, e incluso había alguien que anteriormente había sido responsable de las inspecciones judiciales en las fronteras del sur del imperio. Ahora bien, estas personas tenían el pelo y la barba despeinados o parecían pálidos y derrotados. Él comprendió que esto era el resultado de la destrucción causada por el segundo príncipe. Aún así, Varius pudo ver inmediatamente las marcas dejadas en ellos por su largo entrenamiento profesional. Y el norte tiene un apetito voraz, le susurró Varius a Cassian, a su lado. Tantos talentos, y ninguno se queda atrás. Cassian simplemente miró la línea de caballeros al borde del molino y no respondió. Sus manos permanecieron naturalmente a sus costados, como si estuvieran listas para manejar cualquier emergencia repentina en cualquier momento. En ese momento, el hombre que los había guiado hasta el norte se dirigió hacia la entrada del molino. Se había cambiado de ropa y se había puesto un abrigo más adecuado para la tarea. El abrigo de lana gris había desaparecido, sustituido por una chaqueta de cuero normal. La luz de la fogata iluminaba su perfil, haciendo que sus rasgos parecieran claros y serenos. Víctor, alguien lo llamó en voz baja. Víctor se encontraba en la entrada de la fábrica, sosteniendo un grueso libro de contabilidad en su mano. Las páginas estaban desgastadas por haberlas pasado tantas veces, densamente llenas de nombres, orígenes, destinos y varios símbolos marcados en diferentes colores. Los revisó uno por uno. Cada vez que decía un nombre, alguien se destacaba entre la multitud, asintiendo o simplemente permaneciendo en silencio en un lugar designado. Todo el proceso transcurrió en silencio. Cada persona llamada fue conducida a un vagón diferente, aparentemente al azar, pero claramente organizado. A Varius también le fue asignado rápidamente un carruaje bastante anodino. Cuando el disco llegó a la última página, Víctor cerró el libro. Levantó la vista, observando todos los vagones que rodeaban el molino. Están todos aquí. Prepárense para partir. Los jinetes, con su aspecto mercenario, entraron inmediatamente en acción, aflojando las riendas, ajustando los ejes y espoleando a los caballos en voz baja. Sentado en el carruaje, Varius se envolvió en una manta para entrar en calor. El compartimento era pequeño, los tablones de madera eran ásperos y estaba revestido con una capa de fieltro viejo. Además de él y Cassian, había otras dos personas dentro. Uno de ellos era un anciano de aspecto más bien tosco, con hombros anchos, palmas callosas y nudillos tan gruesos que estaban algo deformados. Mientras se sentaba, colocó cuidadosamente una bolsa de herramientas en sus brazos, como si protegiera algo más importante que su propia vida. Varius, se presentó Varius. Vizconde registrado del Imperio, anteriormente de la Oficina de Asuntos Legales de la Corte. Este es mi caballero, Cassian. Varón, dijo primero el anciano, con voz baja y ronca, pero con cierta franqueza. Yo trabajaba en la Real Fábrica, dijo, enderezando inconscientemente la espalda mientras hablaba. Uno de los mejores artesanos, añadió, y luego explicó inmediatamente, como si temiera ser malinterpretado, el exemperador me otorgó un premio hace mucho tiempo. Varius asintió. Observó que cuando el hombre hablaba, siempre utilizaba deliberadamente un lenguaje formal y su comportamiento transmitía una sensación de decoro mezclada con admiración y vacilación. Ya no hacen falta esos títulos, dijo Varius con calma. A estas alturas, todos somos muy parecidos. El varón hizo una pausa, se rascó la cabeza y esbozó una sonrisa algo incómoda. Sí, pero las reglas son las reglas. La gente del segundo príncipe trata a los artesanos como ganado, dijo el varón en voz baja. No les importa si eres hábil o no, solo si puedes con el trabajo. A los que no pueden, simplemente se los llevan. En ese momento, se le hizo un nudo en la garganta. No pude soportarlo más, así que eché a correr. Después, casi me muero de hambre en el bosque hasta que encontré a la tripulación de la Marea Roja. Así sobreviví. Varius no insistió más en el asunto. Su mirada se dirigió a otro rincón del vagón, donde estaba sentada una tercera persona. El hombre tenía el pelo despeinado y unos ojos a veces nublados y a veces claros. Murmuró algo entre dientes mientras sus dedos trazaban líneas en el aire como si estuviera escribiendo fórmulas invisibles o desterrando cosas que no existían. El varón siguió su mirada, lo miró y suspiró. Maestro Hermann. Del Real Instituto de Alquimia. Habló lentamente, como si estuviera revelando gradualmente la identidad del hombre. Es muy capaz, solo que, su mente no es muy estable. Hermann levantó la vista de repente, y su mirada se aclaró por un instante. Estoy bien. Pero, al instante siguiente, esa claridad desapareció de nuevo.
El varón continuó en voz baja. El segundo príncipe lo obligó a experimentar con seres humanos. Con seres vivos. Se negó, pero no le quedó otra opción. Después, estuvo así, lúcido un rato, confundido otro. La gente de la marea roja lo sacó de allí clandestinamente. El carruaje se balanceó suavemente y comenzó a avanzar. Varius se apoyó contra la pared del carruaje y cerró los ojos. Finalmente comprendió que no se trataba de una transferencia común y corriente, sino de la marea roja que lentamente estaba arrancando el esqueleto de la capital imperial. Esta operación no fue una decisión tomada en el momento. Esta fue una orden que vino del norte. Aquel caballero del norte no tenía prisa en apoderarse de tierras ni le interesaba intervenir inmediatamente en las ciudades en llamas. Porque, en la visión de Luis, las tierras podían ser reconquistadas con un ejército, pero una vez que el verdadero talento se agotara, incluso el territorio más vasto no sería más que un cascarón vacío. Y ahora que el norte había expandido tanto territorio, necesitaba precisamente este tipo de talento profesional. Artesanos, jueces, alquimistas, auditores, estos no eran caballeros y no influían en el resultado de una sola batalla, pero determinaban si un trozo de tierra todavía podía utilizarse. Fue por esta razón que la mano de la marea roja se extendió hacia las costas en decadencia del imperio. No se apoderaron de ciudades en llamas ni atacaron poderes establecidos, simplemente rescataron los esqueletos que aún no habían sido completamente aplastados de las grietas del orden que se derrumbaba. El carruaje viajó por el camino de tierra lleno de baches durante más de 2 meses. Al principio era barro. La tierra negra que trajo la lluvia se pegó a los neumáticos, lo que requería paradas frecuentes para rasparla. Más tarde, el camino era de grava, las piedras sueltas rebotaban bajo las ruedas y el carruaje se balanceaba con tanta fuerza que resultaba nauseabundo, hasta que, una mañana, el carruaje se estabilizó de repente y las sacudidas desaparecieron sin previo aviso. Varius abrió los ojos, intentando inconscientemente estabilizarse, solo para descubrir que el carruaje ya no se balanceaba. Retiró la cortina, el camino de abajo ya no tenía el color familiar de la tierra. Era un camino ancho, recto, de color blanco grisáceo y endurecido que se extendía frente a nosotros, prácticamente sin señales de daños causados por el agua de lluvia. El carruaje empezó a coger velocidad, sin necesidad de que nadie les animara, los caballos apuraron el paso por sí solos. Hemos llegado a la provincia de Roca Gris. Esta es ahora una zona afectada por la marea roja. Todos son bienvenidos a venir a tomar un poco de aire fresco. Los caballeros disfrazados de mercenarios gritaban desde el frente, sus voces claramente llenas de entusiasmo. El varón simplemente saltó del carruaje. Se agachó al borde del camino, haciendo caso omiso de su posición social, y raspó el asfalto con un dedo áspero. Esto no es piedra, dijo con voz tensa. Y tampoco parece ladrillo. Levantó la vista, con los ojos abiertos como si viera algo que desafiaba la creencia popular por primera vez. Que esto fue obra del hombre, ¿verdad? Nadie respondió inmediatamente. Víctor se acercó por detrás, miró hacia la carretera y luego al varón, quien quedó estupefacto. La llaman piedra gris de la marea roja, dijo con calma. No sé exactamente cómo se hace, pero debe ser artificial. El varón se quedó sin palabras por un momento, presionando su palma contra el asfalto como para confirmar la textura. Pensar que tal cosa existe, murmuró. Varius no salió del carruaje. Su mirada siguió el camino recto que tenía delante, observando el terreno ondulado en la distancia. ¿Qué sentido tenía construir una carretera tan recta a través de un terreno tan fangoso? ¿Y cómo se pudo hacer esto tan rápidamente? La provincia de Rocha Cincenta había sido tomada hacía menos de un año. Sin embargo, este camino no parece ser el resultado de un trabajo apresurado. Víctor pareció percibir su duda. En cuanto lleguemos a Marea Roja, pueden preguntarles a los artesanos. Ellos saben más que yo. El tren se reorganizó, los vagones ya no reducían la velocidad, sino que aceleraban. Por ese camino blanco grisáceo, por fin podían dirigirse al norte a toda velocidad, sin ningún temor. Aquello ya era territorio de la Marea Roja. El tren siguió un poco más lejos y no continuó durante la noche. Se detuvieron en un edificio de estilo uniforme al lado de la carretera. Las paredes exteriores estaban pintadas de gris claro, sin escudo familiar, solo una simple placa de madera cerca de la entrada. Esta era una estación de abastecimiento en la provincia de Rocha Cincenta. Después de entrar en la provincia, edificios de este tipo comenzaron a aparecer a intervalos regulares. Los carruajes se detuvieron en secuencia y los soldados y mercenarios comenzaron a llevar a todos a descansar. Tan pronto como Varius salió del carruaje, olió un aroma débil y penetrante. En el centro del patio había un enorme barril de té de cobre, con las paredes pulidas hasta relumbrar, y debajo una pequeña estufa de temperatura constante. Alguien giró una válvula y un líquido ámbar brotó de la boquilla de cobre, mientras se elevaba vapor. El té de jengibre es gratis. El guardia habló con normalidad, como si repitiera algo completamente normal. Varius cogió la taza de madera, sintiendo inmediatamente el calor en las yemas de sus dedos. Se dio cuenta de que las personas a su alrededor no se amontonaban, sino que formaban conscientemente una fila. Quien haya terminado de beber deberá devolver el vaso a su lugar correspondiente. En la pared de la gasolinera se colocaron varios avisos escritos a mano y con letra legible. Se trataba de la Convención de Higiene. El contenido no era complejo, pero se aplicaba rigurosamente: lavarse las manos, usar baños centralizados y limpiar a diario. Lo que sorprendió aún más a Varius fue la ausencia de un olor fuerte y desagradable en el aire. En aquel entonces, incluso en la capital imperial, el hedor a excrementos en las calles era inevitable, pero aquí solo se podía oler el aroma de la chimenea, el té caliente y la tierra húmeda. No pudo evitar mirarlo unas cuantas veces más. Este tipo de orden no requería que nadie la supervisara. El tren se detendría aquí durante 2 días. Después de la primera noche, Varius simplemente no podía quedarse quieto. Al amanecer, salió solo de la gasolinera. El oficial de la Marea Roja que custodiaba la entrada solo lo miró de reojo, sin detenerlo ni ordenar a nadie que lo siguiera. No muy lejos de allí había una zona minera. Era la hora del almuerzo y sonó una campana desde el otro extremo de la zona minera.
El sonido era bajo y claro y viajaba lejos a través del aire frío. Varius ya se había preparado mentalmente. En su mente, los mineros siempre estaban encorvados, cubiertos de tierra, arrastrándose bajo tierra como ratas. Pero a medida que se acercaba, se quedó estupefacto. De los pozos de la mina emergía un grupo de hombres robustos que vestían uniformes de algodón gris. De hecho, sus rostros estaban cubiertos de polvo de carbón, pero sus pasos eran firmes y aún podían reír mientras hablaban. Nadie azotaba a nadie, todos hacían cola voluntariamente frente a una sencilla cafetería, esperando su comida. La fila estaba organizada y silenciosa. Mientras Varius observaba, de repente notó un detalle. Un joven extendió la mano para agarrar su comida, pero un compañero de trabajo que estaba a su lado le dio un manotazo. Vayan a lavarse las manos, dijo el hombre, señalando hacia un lado. El equipo de saneamiento está vigilando. Si no quieren perder puntos de trabajo, apúrense. El joven se rió y maldijo, pero aún así se dio la vuelta y corrió hacia el fregadero, frotándose cuidadosamente las manos con jabón antes de regresar al final de la fila. Todo el proceso se desarrolló sin problemas, sin ninguna objeción y mucho menos coerción. Varius se quedó allí, sintiendo como si algo le hubiera golpeado suavemente el pecho. Para él, fue algo sacado de un sueño. Provenía del sistema jurídico del imperio. En las últimas décadas, todos los métodos de gobernanza que había observado se basaban prácticamente en una única premisa. La gente era perezosa y miope y necesitaba estar motivada por la violencia, el miedo o el privilegio. Las leyes pueden ser sofisticadas y rigurosas en el papel, pero una vez que fueron retiradas de los sellos de los nobles y de los látigos de los caballeros, pocas personas creyeron realmente que se harían cumplir. Sin embargo, los mineros que le precedieron, sin ninguna amenaza, siguieron las reglas espontáneamente, se las recordaron unos a otros e incluso mantuvieron activamente el orden. Eso fue exactamente lo que más le sorprendió. Esto no dependía de la supresión del estatus ni de la disuasión violenta, sino más bien de un mecanismo claro, continuo y predecible. Cuanto más al norte iban, cuanto más se acercaban al norte, más sereno se volvía el comportamiento de la gente. A medida que el tren avanzaba, la gente se abría paso, los comerciantes marcaban claramente sus precios y los jinetes que patrullaban evitaban deliberadamente los cultivos al pasar por tierras de cultivo. Hasta que un día, presenció personalmente como el caballo de un jinete pisoteaba una colina en el campo. El jinete desmontó, intercambió algunas palabras con el granjero y luego sacó una bolsa de monedas para entregarle la compensación. El granjero aceptó el dinero e incluso hizo una reverencia. Varius se quedó quieto al costado del camino, sin dar un paso más. En ese momento, el último vestigio de dureza en su corazón se hizo añicos en silencio. En el territorio dominado por la marea roja, la clase social no estaba por encima de la ley. No era este el ideal que había considerado repetidamente en la carta, pero que nunca logró realizar. El viento soplaba del norte y el frío cada vez era más intenso. Varius pensó que tal vez esa tierra merecía más atención. Capítulo 436. El tren continuó hacia el norte. La nieve poco a poco se fue volviendo limpia y cortante, y un frío familiar llenó el aire. Cuando la ciudad de la alabarda de hielo apareció en el horizonte, Varius entrecerró los ojos inconscientemente. Este lugar fue una vez el corazón del norte. Había estado allí muchas veces en su juventud, la ciudad estaba devastada por la batalla, sus muros reparados repetidamente y sus barrios destrozados y mal remendados como cicatrices. Todos tenían prisa, con la mirada atenta, como si en cualquier momento pudiera sonar la siguiente bocina. Por supuesto, aún así, podría considerarse una ciudad importante en el norte, pero siempre había sido una ciudad impulsada por la guerra. Pero lo que vio ahora era algo completamente diferente. Las murallas de la ciudad eran más altas, pero no parecían abultadas. Las calles eran anchas y rectas, y la nieve se retiraba rápidamente, apilándose en montones organizados a ambos lados de la carretera. Los peatones paseaban tranquilamente y los carteles de las tiendas eran uniformes y discretos, carentes del lujo histérico de la capital imperial. Lo que más le sorprendió fue la temperatura dentro de la ciudad. El viento frío se mantenía afuera y las tuberías a lo largo de las calles emitían constantemente aire caliente. Incluso sin estar cerca de una fogata, era posible sentir un calor constante que provenía de debajo de los pies. Varius se quedó en la esquina, perdido momentáneamente en sus pensamientos. Esta ciudad era más magnífica que cualquier otra que había visitado, y parecía más una capital verdaderamente vibrante que la actual capital imperial. No se les permitió quedarse mucho tiempo, al día siguiente, los llevaron al norte de la ciudad. Allí se encontraba un edificio inmenso, diferente a todo lo que habían visto antes. Gruesos muros de hormigón se extendían hacia afuera, con barras de refuerzo expuestas y sin decoración, enfatizando únicamente la función. La cúpula estaba semicerrada, como si existiera para albergar algún tipo de gigante. La mirada de Varius volvió a sus propios pies. Dos barandillas paralelas de hierro negro se extendían hacia la oscuridad del interior de la cúpula. Frunció el ceño ligeramente, ¿podría ser una corredera para una balista gigante, o un dispositivo para transportar un castillo entero? En ese momento, el varón salió corriendo de repente. El antiguo jefe herrero real prácticamente cayó de rodillas junto a los rieles con un ruido sordo. Se quitó los guantes y, haciendo caso omiso del frío, tocó con manos temblorosas los pasamanos de acero helado. Luego cogió un pequeño martillo y golpeó con fuerza. Sonido metálico. El sonido era claro y duradero. El varón giró bruscamente la cabeza, con los ojos enrojecidos. Este es acero de primera calidad, templado 1000 veces sin una sola burbuja de aire. ¿De verdad pusiste eso en el suelo para que la gente caminara? ¡Qué desperdicio de los dones de Dios! Eso es pavimentar el camino con monedas de oro. ¿Acaso las minas del norte son inagotables? Un empleado lo levantó rápidamente, impidiéndole saltar más profundo. ¿Quieres morir? Víctor se hizo a un lado y explicó. Esto se llama ferrocarril, señor varón. Para que esta bestia de acero funcione, la vía tiene que ser más dura que el hueso. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, el suelo bajo sus pies de repente vibró levemente. Fue un golpe rítmico, bajo y constante, como un pulso despertando.
Entonces, lo primero que se escuchó fue, ¡guau! Un silbido agudo atravesó el viento y la nieve. Instintivamente, todos se taparon los oídos, los caballos de guerra relincharon de miedo y sus cascos golpearon el suelo en caos. En la oscuridad, dos rayos de luz amarilla cegadora se iluminaron de repente, como una bestia gigante que abría los ojos. En el instante siguiente, el acero atravesó la niebla y el acero negro brotó de las profundidades de las vías. Era una locomotora negra, de 5 metros de altura, con toda su estructura cubierta por un grueso blindaje remachado. Enormes bielas rojas accionaban ruedas de acero de la mitad de la altura de un hombre, produciendo un ruido metálico rítmico y violento. La chimenea del tejado arrojaba densas nubes de humo negro y vapor blanco, que rápidamente se condensaban en el aire frío, arremolinándose como nubes y envolviendo la mitad de la plataforma. Al ver un monstruo de ese tamaño, las expresiones de todos se volvieron sombrías, y algunos incluso se desplomaron en el suelo. Un monstruo. Varius palideció, agarrándose con fuerza a la barandilla que estaba a su lado. Incluso en el campo de batalla, frente a un ataque frontal de un regimiento de caballería, nunca había sentido tanta impotencia. Si un regimiento de caballeros se encontrara con algo así, ni siquiera necesitarían pensarlo 2 veces. El tren fue aminorando la marcha poco a poco, con el chirrido de los frenos y las chispas volando por las vías. Después de una breve vacilación, todos fueron conducidos a abordar el tren. En el instante en que las puertas se cerraron, el viento y la nieve quedaron completamente bloqueados. Un calor los envolvió en silencio. Hermann se quedó paralizado por un momento y luego, en silencio, se quitó su gastado abrigo. Dentro del vagón, los asientos de cuero suave y acolchado estaban cuidadosamente dispuestos. Las ventanas de cristal transparente estaban limpias y brillantes. Ese tipo de cosas solo eran adecuadas para las salas de estar de los nobles en la capital imperial. Un conductor empujaba un carro. Caballeros, ¿les gustaría una taza de té negro caliente o el diario de la Marea Roja de hoy? Varius cogió la taza de té y luego el periódico bien impreso. Miró el titular, era un nuevo decreto emitido por Luis ese día. El té estaba caliente y el papel estaba seco. Sus manos se apretaron ligeramente. Esto no era un medio de transporte, era el alma del gobierno. El tren comenzó a moverse nuevamente. Lento al principio, pero luego su velocidad continuó aumentando. Los árboles fuera de la ventana retrocedieron rápidamente hasta fusionarse en una línea indistinta. A lo lejos, un escuadrón de caballería patrullaba la nieve, incluso saludando al ver el tren. El tren los pasó sin detenerse, dejándolos atrás en el viento y la nieve. ¿Cuántos kilómetros recorre esta cosa al día?, preguntó Varius en voz baja. El oficial de inteligencia miró su reloj de bolsillo. Puede llegar a Ciudad Marea Roja en 3 días. Eso equivale a que este caballo complete un viaje de medio mes para un regimiento de caballería en un solo día. Varius se reclinó en su silla y dejó escapar un lento suspiro. Como alguien que había estudiado la guerra y el gobierno, comprendió inmediatamente lo que esto significaba. Entrega de suministros, movilización de tropas y ejecución de decretos gubernamentales. No es de extrañar que el norte lograra absorber la provincia Roca Gris en tan poco tiempo. Frente a este monstruo de acero, todas las teorías militares obsoletas se convirtieron en una broma. ¿Es el norte implacable y frío? Miró por la ventana el viento aullante y la nieve y se burló para sí mismo en voz baja. El tren se deslizó por el andén hacia la noche. En el instante en que se abrió la puerta, el olor a vapor y metal llenó la habitación, como una densa niebla que se hubiera acumulado en sus fosas nasales. Todos descendieron del tren con su equipaje en mano. Mientras pisaban el duro suelo del andén, aún se podían sentir las réplicas provenientes de las vías. Siguieron las señales hacia la salida. Varius no habló en todo el tiempo. El silbido aún resonaba en su mente como un eco incesante. Hasta que salió de la puerta de la estación y el aire frío le golpeó de lleno en la cara. El cielo estaba muy bajo, tan profundo que era casi azul oscuro. Lógicamente una noche así debería haberlo tragado todo. Pero la ciudad que tenía delante no tenía noche. Lámparas de piedra mágicas y faroles de gas entrelazados formaban una vasta red de luz que se extendía desde la calle principal hasta callejones lejanos, iluminando cada trozo de nieve. Los copos de nieve se arremolinaban y caían en la luz como cristales triturados y finamente pulidos. A lo lejos, en la ladera de la montaña, la fortaleza principal de la Marea Roja parecía suspendida. No era un castillo en el sentido tradicional. Una enorme cúpula fue fijada a la pared de roca y a las estructuras de acero. Su superficie emitía una cálida luz roja, como la de un corazón que late constantemente. El calor emanaba lentamente desde arriba, formando una fina niebla blanca en el aire frío que se deslizaba por la ladera de la montaña. Varius instintivamente llevó su mano al pecho para presionarlo. Pensó en la capital imperial. Esa ciudad también tenía luces, pero solo pertenecían a los barrios nobles. Las noches en los barrios plebeyos eran como un pozo silencioso, tan oscuras que dejaban a uno sin aliento. Pero aquí, incluso los callejones más remotos estaban iluminados y todo parecía perfectamente natural. Los caballeros en patrulla pasaron por la esquina, con pasos firmes y la nieve cayendo sobre sus capas. Había trabajadores empujando pequeños carros a lo largo del camino, el sonido de las ruedas rodando suavemente sobre la superficie pavimentada. La risa de un niño se escapó por una grieta de la puerta, para luego ser rápidamente ahogada por el calor del interior. Varius se quedó quieto por un momento antes de darse cuenta de que estaba aturdido. Por favor, ven conmigo, dijo una suave voz a su lado. Fueron conducidos al pasillo lateral de la estación. Alguien ya estaba esperando allí, un señor mayor con un uniforme negro impecable. Su cabello era blanco, pero su espalda era muy recta, su mirada no era fría, transmitiendo incluso la distancia justa. Varius había visto a muchas personas como él en la corte. La diferencia era que este anciano no tenía aire de adulación, simplemente presionaba su mano contra su pecho y daba un saludo firme. Bradley. El anciano se presentó y luego le entregó un panfleto cuidadosamente encuadernado y una llave de cobre bastante pesada. En la portada del folleto había unas palabras claras: guía de check-in. Varius reprimió la inquietud que le oprimía el corazón y habló con urgencia. Quiero ver a Lord Louis Calvin inmediatamente. Tengo sugerencias importantes para modificar el código, así como información sobre la capital imperial.
Bradley sonrió levemente. Señor, el señor está inspeccionando la prueba de disparo de los nuevos cañones en la armería. Me temo que no regresará hasta dentro de al menos 3 días. Varius frunció el ceño. Pero Bradley no le dio oportunidad de continuar. Además, estás cansado del viaje. Sería de mala educación ver al señor así. Por favor, primero descansaré en el apartamento unos días para experimentar la vida con las mareas rojas. Así comprenderás mejor el código legal que quieres cambiar y a qué tipo de personas debemos proteger. Varius abrió la boca, queriendo instintivamente replicar. El apartamento no era el tipo de mansión utilizada para hacer alarde de estatus en la corte, sino un edificio de piedra estándar con pocos pisos y paredes exteriores simples. Bradley simplemente le señaló el camino y no lo siguió más. Varius empujó la puerta y entró solo, la puerta se cerró detrás de él, amortiguando los sonidos de la calle. La temperatura en el interior le hizo detenerse instintivamente. No era el calor abrasador de una chimenea, sino una calidez uniforme que emanaba del suelo y las paredes. Siguió el flujo de calor hacia un lado y vio un grifo de metal incrustado en la pared. Dudó un momento, pero aún así extendió la mano para girarla. Inmediatamente, brotó agua caliente y cristalina. Varius se quedó estupefacto. En la capital imperial, un cubo de esta agua requería que 3 sirvientes se turnaran para hervirlo, cargarlo y llevarlo arriba. Pero aquí, era tan accesible como el aire. Continuó, en una cabina limpia y silenciosa, había una extraña pieza de porcelana blanca. Junto a él había un pequeño manual de instrucciones. Era un inodoro. Siguió las instrucciones y presionó el botón metálico. El agua salió a borbotones, arrasando con todo sin dejar residuos. Junto a la ventana había una amplia superficie de doble acristalamiento. El viento frío del exterior quedaba bloqueado, pero la noche y las luces se conservaban perfectamente. A principios de la primavera, en el norte todavía nevaba y la red de luces de la ciudad se extendía silenciosamente en la distancia. Esa noche durmió profundamente. A la mañana siguiente, Varius salió a caminar solo por las calles. La gente se reunió en la calle principal, pero no había ruido. Obreros empujando carros, niños cargando mochilas escolares y mujeres con cestas se movían en direcciones preestablecidas. Un repartidor de periódicos se detuvo, tendría unos 13 años, vestía una chaqueta gruesa y acolchada de algodón y llevaba una voluminosa bolsa de tela. El niño sacó un periódico de su bolso, comprobó hábilmente el número de la casa e hizo una marca con un lápiz de carbón en una lista que llevaba. El ritmo de Varius disminuyó. Observó la secuencia de acontecimientos y al final no pudo contenerse y dio un paso adelante. Hijo, dijo en voz muy baja, como si temiera perturbar algo, ¿reconoces esas palabras? El niño lo miró. No había admiración ni cautela en esa mirada, solo simple confusión. Claro, querida. Señaló el número de la casa y leyó, número 22 de Baker Street, Panadería Fischer. El niño pensó un momento y añadió, en tono pragmático, esta es una asignatura obligatoria en 2º grado. Si no supiera leer, ¿cómo iba a repartir periódicos para ganar dinero? Varius permaneció quieto, sin responder de inmediato. En la capital imperial, la alfabetización era un privilegio del clero y la nobleza. El conocimiento se mantenía estrictamente entre altos muros. La gente común no solo era ignorante, sino que además se le impedía deliberadamente acceder a la escritura. Como resultado, las clases bajas eran como bestias, impulsadas por el instinto y el miedo. Pero aquí, un niño que repartía periódicos sabía leer y escribir, e incluso podía usar esas habilidades para ganar una recompensa. Eso es lo que realmente sorprendió a Varius. No muy lejos de allí, algunas personas estaban reunidas frente a una panadería. Un cliente preguntaba en voz baja el peso del pan. El dueño no alzó la voz, simplemente colocó el pan en una báscula junto a la puerta. Al lado de la báscula había un cartel de madera que decía, escala justa. El comerciante señaló un cartel en la pared, código comercial de la marea roja. Una multa 10 veces mayor por cualquier infracción. Y dijo con calma, establecida por Lord Louis. La gente de la marea roja no engaña a la gente de la marea roja. El cliente sintió, tomó el pan y ahí terminó todo. Varius se sentó al costado del camino. Era un banco modesto, la superficie de madera estaba lisa por el uso, pero no hacía frío para sentarse. El calor irradiaba lentamente desde debajo del asiento y subía por su espalda. Allí estaban enterradas tuberías geotérmicas. Poco después de sentarse, otra persona se le unió. Era un joven trabajador que acababa de terminar su turno, con la chaqueta de algodón abierta y el sudor todavía en la frente. Colocó su bolsa de herramientas a sus pies y dejó escapar un largo suspiro, pero había una sonrisa en su rostro. Varius giró la cabeza y su tono fue deliberadamente amable. ¿Es agotador trabajar aquí? El joven se sorprendió por un momento, luego se rió, revelando una hilera de dientes blancos. Agotador, dijo sin rodeos. El señor es estricto con los plazos, si te demoras, te quitan puntos. Luego su tono se relajó de nuevo, pero el esfuerzo valió la pena. El mes pasado gané el bono por asistencia perfecta. Podemos cenar cordero guisado esta noche. Se giró y miró a Varius. Viejo, eres de fuera, ¿verdad? En marea roja, mientras estés dispuesto a trabajar, el señor no te dejará pasar hambre. El joven se dio una palmada en las rodillas, como confirmando sus tangibles logros. Hace 2 años, todavía era esclavo en una mina. ¿Cómo podría estar insatisfecho ahora? Después de decir esto, se levantó, recogió su caja de herramientas y, naturalmente, se mezcló con la multitud. Varius permaneció sentado allí, la plaza administrativa central no estaba lejos. En el centro de la plaza se erigió una enorme bandera roja en apoyo a la marea roja. El emblema del sol amarillo crepitaba con el viento frío, como si quisiera proyectar luz y calor en el cielo nocturno. Debajo de la pancarta había una larga fila de tableros de anuncios. Premios a mejoras técnicas, resultados de concursos de higiene, avisos sobre nuevas leyes, cada aviso estaba meticulosamente colocado. Algunos se detenían a mirar, otros susurraban en voz baja y pronto se dispersaban. Varius se levantó y caminó bajo el estandarte. Observó a las personas afectadas por la marea roja ir y venir, apresurado pero concentrado, y finalmente comprendió.
No se trataba de una orden construida sobre el saqueo, sino que había crecido gradualmente a partir de las ruinas. En ese momento se escuchó un pequeño alboroto en la esquina de la calle. La multitud se apartó espontáneamente para dejar paso. Bradley se acercó, acompañado de varios asistentes. Mientras recorría la plaza con la mirada, se detuvo de repente en Varius por un instante. El anciano esbozó una sonrisa casi imperceptible. Señor Varius, ¿cómo han sido sus paseos estos últimos días? Varius se giró, su mirada ardía con una intensidad casi grosera. Por favor, dígame. ¿Cuándo regresará Lord Louis? Hizo una pausa por un momento, como si se contuviera. Tengo tantas preguntas. Y necesito verlo, ahora mismo. Capítulo 437. Bradley se detuvo frente a la puerta, levantó la mano para empujarla suavemente, dio un paso atrás e hizo un breve y contenido gesto de por favor. Varius entró y la puerta se cerró detrás de él, amortiguando el sonido de pasos afuera. El aire olía a tinta, mezclado con el aroma del café caliente recién hecho. No había nada del olor a madera húmeda típico de la oficina de un antiguo noble, ni tampoco incienso producido intencionalmente. Este lugar no parecía un espacio utilizado para hacer alarde de estatus, daba más la impresión de ser un lugar de trabajo listo para funcionar en cualquier momento. Varius instintivamente dio 2 pasos hacia adelante. 3 paredes estaban completamente cubiertas con enormes mapas en pergamino. En los mapas, las líneas de contorno marcaban crestas y valles capa por capa, las vetas minerales estaban delineadas meticulosamente e incluso se anotaban junto a ellas los cambios estacionales en el caudal de los ríos. En las esquinas de ciertas áreas, pequeñas marcas caligráficas registraban la densidad de población, la producción de granos y la estructura laboral. Las líneas rojas se extendían desde varias provincias y cruzaban el mapa como vasos sanguíneos. Las líneas azules se intersectan y marcan las redes de tuberías para la conservación del agua y la energía geotérmica. Todas las líneas finalmente convergieron en un único punto rojo, la ciudad de Red Tide. Varius permaneció inmóvil, sin moverse más. De repente, tuvo la clara ilusión de que no había entrado en una habitación, sino en el interior de un instrumento enorme y preciso. Y esta habitación era el cerebro de esa máquina. En ese momento, se fijó en la pared del otro lado. No era una pared sólida, sino un único y enorme panel de vidrio. A través del cristal se podía ver la ciudad de abajo. Las luces se dispersan en la noche polar, las calles parecen haces de nervios organizados. La gente se desplazaba, los trenes pasaban, los jinetes patrullaban, los trabajadores con carretas se cedían unos a otros, todo funcionaba dentro de un ritmo establecido. Sin ruido, sin estancamiento. La nuez de Adán de Varius subió y bajó ligeramente. Este fue el verdadero centro de la marea roja, el lugar que creó el nuevo territorio del norte y finalmente conquistó toda la provincia de Roca Gris. Louis estaba de pie frente al mapa central, de espaldas a la puerta. Era el mapa integral de desarrollo del territorio del norte, que llenaba toda la pared. Las mangas de su camisa estaban arremangadas casualmente hasta sus antebrazos, revelando unas muñecas fuertes y bien definidas. Sostenía un bolígrafo rojo, cuya punta descansaba firmemente sobre la unión de la provincia de Roca Gris y el territorio de la marea roja. Trazó una nueva línea, como si añadiera la trayectoria final y definitiva a un concepto ya establecido. Esta fue la tercera vía férrea, una arteria que integraría plenamente a Rocha Cincenta al sistema de la marea roja. Louis no miró hacia atrás, pero sabía que alguien había entrado. Señor Varius, hizo una pausa con tono de disculpa. Disculpe la espera. He estado demasiado ocupado para encontrar tiempo para verte. Leí el borrador de las enmiendas al Código Civil presentado por Víctor. Dejó el bolígrafo rojo a un lado y habló con naturalidad. La cláusula suplementaria del artículo 7 es muy precisa. Varius dio 2 pasos hacia adelante y se detuvo frente a una mesa larga. Se ajustó el dobladillo de la ropa y dio un saludo antiguo y contenido. No se trataba de un intercambio de cortesías entre nobles, ni de un súbdito arrodillado ante un monarca, sino más bien un saludo utilizado solo entre eruditos y verdaderos sabios. Mi señor, dijo Vario en voz baja, pero lleno de una excitación irreprimible, estas disposiciones legales son simplemente obra de un aficionado, no vale la pena mencionarlas. En realidad, lo que me mantuvo despierto por la noche fue todo lo que vi en tu ciudad estos últimos días. Levantó la vista y fijó su mirada en Louis. Vi a panaderos honestos, a mineros haciendo cola voluntariamente para lavarse las manos y a niños con brillo en los ojos. En el antiguo imperio, tal orden solo existía en las páginas del libro de un santo. El discurso de Varius fue aumentando gradualmente, como si buscara una respuesta. No entiendo, ¿cómo lo hiciste? ¿Fue porque tu noble carácter los inspiró? ¿O les predicasteis moralidad y honor día y noche para purificar sus almas originalmente salvajes? Sus ojos eran casi fanáticos, no era una adulación deliberada, sino la respuesta que había estado buscando durante su viaje y sus días en la marea roja. En ese momento, incluso olvidó su estatus y la distancia entre ellos, queriendo solo confirmar una cosa, si el joven señor frente a él era el tipo de rey sabio y moral que había pasado su vida buscando. Louis no respondió de inmediato, un breve silencio llenó la habitación. Entonces, como si hubiera oído algo ligeramente gracioso, meneó la cabeza suavemente. Louis se giró y arrojó el bolígrafo rojo sobre la mesa con un gesto casual, clac. Aquellos ojos profundos miraban tranquilamente a Varius, sin el más mínimo placer en ser elogiados. Vizconde Varius. Su tono no era duro, sino conciso y directo. Cumplen las reglas, actúan con integridad y tienen buenos modales. Quizás sea porque les enseñé moralidad, pero no creo que esa sea la razón principal. Louis se acercó a la mesa y tomó un trozo de pan que serviría como refrigerio nocturno. Él no lo comió, solo sostuvo el pan en el aire. Simplemente porque. Hizo una pausa, les di de comer. El aire pareció congelarse por un momento y Varius quedó visiblemente asombrado. Esta respuesta no se parecía a ninguna explicación que había anticipado y lo dejó incapaz de organizar sus pensamientos inmediatamente. La bondad es una flor que crece en los tallos de trigo.
Cuando una persona tiene tanta hambre que se le contraen las paredes del estómago y su hijo llora en sus brazos, el honor, la ley y la virtud no son más que papel viejo. Por un trozo de pan mohoso hasta el más devoto creyente será transformado en una bestia. Este es el instinto biológico de supervivencia, ni siquiera un dios puede cambiarlo. Regresó al enorme mapa y recorrió lentamente con el dedo los vastos y fragmentados territorios del antiguo imperio. Cuando los recursos para la supervivencia se agotan, cualquier prédica moral parece pálida y ridícula. Lois se giró bruscamente, con la mirada afilada como una espada. Entonces, lo primero que hice no fue construir iglesias ni juzgados. Primero, era necesario cultivar cereales, instalar calefacción, abrir minas, producir fertilizantes y, sobre todo, garantizar el derecho a la supervivencia. Dejemos que la gente viva como seres humanos, sin tener que robarse unos a otros solo para sobrevivir. A partir de ese momento, naturalmente comenzaron a seguir reglas humanas. Dejó de hablar y miró a Vario, esas virtudes las alabas. No son más que adornos que crecen naturalmente después del exceso de productividad. Varius no reaccionó inmediatamente, instintivamente, levantó la mano y se secó el sudor frío de la frente. Esa explicación le hizo sentir incómodo. No estaba del todo equivocado, pero hacía un frío espantoso, como una cuchilla afilada sin mango. Instintivamente quiso discutir, pero por un momento no encontró la manera de refutar la situación por completo. O lo admito, la supervivencia es fundamental. Tras un momento de reflexión, Varius finalmente habló, con voz más baja, pero firme. Pero un rebaño de ovejas bien alimentado suele ser más difícil de manejar, se vuelven codiciosas y quieren más. Después de calmarse, Varius levantó la vista, fijando nuevamente su mirada en Lois. No solo los alimentaste, sino que también hiciste que te veneraran y obedecieran, incluso sin la opresión de un ejército. ¿Por qué? Hizo una pausa, retrocediendo inconscientemente a territorio familiar. ¿Será por su nacimiento? Hijo del duque Calvino, su propia sangre noble ya le confiere legitimidad natural. Lois sonrió, una sonrisa discreta que tenía un dejo de burla. Se giró y caminó hacia el gran ventanal que iba desde el suelo hasta el techo, señalando con la mano hacia el oscuro desierto que había afuera. ¿Línea de sangre? Lois miró a Varius. Si ahora mismo me arrojara a una manada de lobos en ese campo nevado, ¿crees que me perdonarían por mi noble linaje? Se dio la vuelta y presentó una conclusión sin ningún adorno. No me obedecen por amor, hizo una pausa Lois, sino porque el miedo los obligó a tal punto que tuvieron que tomar una decisión. El ceño de Varius todavía estaba fruncido, pero ya no era por la sorpresa de haberse sentido ofendido, estaba tratando de comprender. Lois no se detuvo y continuó como si estuviera desmantelando pacientemente un acontecimiento pasado que ya había sido analizado repetidamente. Imagínese cómo era esta tierra antes de que existiera la ciudad de Marea Roja. No había ciudades continuas, solo aldeas aisladas y dispersas. Al llegar el invierno, los caminos se bloqueaban, los graneros se vaciaban y los señores feudales apenas podían valerse por sí mismos, manteniendo únicamente sus feudos. Mientras que los plebeyos eran abandonados a su suerte. Y cuando una persona común se aventuraba en la naturaleza, primero tenía que preocuparse por las bestias mágicas. Hizo una pausa, con un tono no exagerado. Pero las verdaderamente letales a menudo no eran ellas. Era otro grupo de personas igualmente hambrientas y desesperadas. Para sobrevivir, robaban, mataban y trataban a los extraños como amenazas, o incluso como alimento. Pero esto no era malicia, era simplemente instinto llevado al extremo. Esta era la norma en el territorio del norte antes de la aparición de la Marea Roja. En ese estado, la vida era solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Lois apretó el puño lentamente, pero no lo levantó muy alto, y su tono de voz se suavizó en consecuencia. Fue precisamente por miedo a morir congelado, a morir de hambre o a ser devorados por los de su especie, que estas personas finalmente se dieron cuenta de que, si las cosas continuaban como estaban, nadie viviría mucho tiempo. Su mirada era firme y clara. Así que tomaron una decisión racional, estaban dispuestos a renunciar a una parte de su libertad y pagar impuestos, a cambio de orden. Lois dejó escapar un suave suspiro, ellos eligieron el orden, y yo simplemente fui el que dio un paso al frente y cumplió esas promesas una y otra vez. Cuando se dieron cuenta de que aquello a lo que habían renunciado en realidad les traía seguridad, alimento y dignidad, el miedo desapareció gradualmente. Lo que la reemplazó fue la fe. Hizo una pausa y añadió, y la gratitud. Tienen miedo de perderme porque sienten que si caigo, esta ciudad podría desintegrarse y serán arrojados de nuevo a ese desierto donde necesitarán confiar en las espadas y la suerte para sobrevivir. Por eso valoran todo lo que tienen ahora, por eso están dispuestos a seguir órdenes y mantener el orden, y por eso están dispuestos a dar por esta ciudad. Lois bajó ligeramente los párpados, con un tono seguro, conozco sus corazones y sé que esta confianza y gratitud se ganaron cumpliendo promesas una y otra vez. Por eso no puedo decepcionarlos. Las pupilas de Varius se contrajeron levemente. Era la primera vez que escuchaba un argumento de este tipo. Quería discutir, pero descubrió que no podía encontrar ni una sola escapatoria verdaderamente viable. Lois se giró y se apoyó en el enorme ventanal de cristal. Las luces de la ciudad se extendían detrás de él, calles, talleres, jinetes patrullando y fábricas aún en funcionamiento formaban una imagen silenciosa pero poderosa, como si toda la Marea Roja estuviera detrás de él. Por tanto, es necesario que entiendas una cosa, el poder que está en mis manos no me lo concedió ningún dios, ni me lo dejó mi padre. Fue puesto temporalmente en mis manos por más de 200.000 personas de Ciudad Marea Roja y por más de 1 millón de personas en el territorio del norte y la provincia Roca Gris que estaban dispuestas a elegir la orden. Se trata de una tarea que se nos ha confiado y también de una transacción, un contrato invisible pero real. La razón por la que este contrato fue posible es porque creen que mi palabra tendrá peso. Prometí seguridad, así que construí la ciudad, establecí el ejército y limpié el páramo. Prometí supervivencia, así que instalé calefacción, amplié la producción de grano y aseguré que sobrevivieran al invierno. Prometí que la gente no sería pisoteada impunemente, así que dejé que las reglas se aplicaran a todos. Cumplí mis promesas, por eso estuvieron dispuestos a apostar su futuro por mí.
No rehuyó la realidad y añadió con franqueza. Por supuesto que no tenían muchas opciones, pero precisamente por eso esta elección es aún más significativa. Luis volvió su mirada hacia Vario. Me dan obediencia, impuestos y trabajo, y a cambio, yo les doy seguridad y la garantía de supervivencia. Y un futuro en el que no serán arrojados de nuevo al abismo cuando la nieve esté en su punto más profundo. Se trata de un contrato que ninguna de las partes se atreve a violar fácilmente. Varius permaneció en silencio por un momento, no intentó discutir de nuevo, sino que trató de comprender la lógica detrás de la situación. Como es un contrato, inevitablemente habrá incumplimientos, dijo Lois con frialdad. El segundo príncipe trataba el poder como propiedad privada, sabiendo solo cómo apoderarse de él y negándose a asumir la responsabilidad de protegerlo. Cuando un gobernante solo exige impuestos, servicios y obediencia, pero no ofrece garantías de seguridad y supervivencia, eso ya no es gobernar, sino romper unilateralmente el contrato. Lois levantó la vista con expresión gélida. Entonces, tu caída es un ajuste de cuentas que inevitablemente iba a suceder tarde o temprano. Las piernas de Varius cedieron y apenas podía mantenerse en pie. En el contexto del imperio, esta era la herejía más perversa de todas las doctrinas. Porque negó todas las premisas que le habían enseñado repetidamente, de que el poder no era algo que venía de arriba hacia abajo, otorgado por Dios al emperador y luego distribuido por el emperador a sus súbditos. Se trató, en cambio, de un proceso de abajo hacia arriba, en el que convergieron innumerables personas que ansiaban sobrevivir y que luego fueron confiadas temporalmente a una persona fuerte, capaz de soportar las consecuencias. Esto significaba que el poder imperial ya no era un derecho divino sagrado, sino una comisión que podía ser revocada en cualquier momento. Esto significaba que la lealtad no era una obligación, sino el resultado de cumplir ciertas condiciones. En el sistema legal del imperio, esto equivalía a sacudir los cimientos del trono, un pensamiento que cualquier sacerdote o juez consideraría, sin dudarlo, una blasfemia. Sin embargo, desde la perspectiva de la deducción tranquila y coherente de Lois, todo parecía excepcionalmente razonable y consistente. Varius miró al joven que tenía delante como si estuviera observando a alguien que hubiera arrojado la corona a un horno y estuviera intentando reforjar las mismas reglas del gobierno. Lois contuvo su aura, volvió a tomar el bolígrafo rojo y su tono volvió a su firmeza anterior. Así que no me preocupa una rebelión por su parte. Mientras haya comida en sus platos, esta ciudad será tan estable como un muro de hierro. Comparada con las nociones etéreas de lealtad y patriotismo, una alianza contractual basada en intereses comunes es la relación más fuerte del mundo. Capítulo 438. Todo el entrenamiento de Varius, así como su intuición jurídica instintiva, resistieron esta línea de razonamiento. En los libros clásicos que había estudiado, el orden provenía de la concesión de los superiores y la autoridad provenía de la aprobación de la deidad. Si el poder pudiera tomarse prestado y luego quitarse, la ley perdería su fundamento, la lealtad degeneraría en una mera transacción y el mundo entero no tendría más que cálculos imprudentes. Eso era una falacia, al menos, lo había sido durante toda su vida pasada. Varius se obligó a calmarse, reprimiendo sus emociones en lo profundo de su corazón como si estuviera en la corte imperial. Repasó mentalmente rápidamente aquellos argumentos familiares, tratando de encontrar una falla suficiente para penetrar ese sistema. Después de unas cuantas respiraciones, su razonamiento se detuvo de repente. No porque estuviera completamente de acuerdo, sino porque finalmente había encontrado un resquicio que podía refutar. Varius finalmente levantó la cabeza, respiró hondo y volvió a hablar. Mi señor, en la capital imperial, yo también vi innumerables plebeyos que no tienen suficiente para comer. Son masacrados por caballeros, pero permanecen sumisos. Si los débiles no tienen poder para resistir a los fuertes. Y entonces, ¿por qué debería importarle a los fuertes este contrato? Al oír eso, Lois sonrió. La luz que entraba por la ventana proyectaba un contorno frío sobre su silueta. Tienes razón. En este mundo trascendental, la gente común no puede matar a un emperador. Incluso si una ciudad es masacrada, los poderosos permanecen en sus tronos. Regresó al mapa y levantó la mano para señalar la ubicación de la capital imperial. Pero resistirse no se trata solo de desenvainar una espada. En este mundo, cuando se rompe un contrato, los débiles no pueden matar realmente a los fuertes. Entonces eligen otro camino, dejan de darle al Estado todo lo que no es necesario para su supervivencia. Levantó la mano y señaló las distintas demarcaciones de tierras agrícolas en el mapa. Los agricultores ya no harán profundamente los campos fértiles. Porque cosechar un bushel extra de grano no reducirá los impuestos, solo aumentará las tasas. Solo siembran lo suficiente en sus propias tierras para que sus familias sobrevivan el invierno y apenas logran pagar los impuestos. El excedente de la cosecha no se puede almacenar ni proteger. Lois señaló con el dedo el área del taller al otro lado. Lo mismo ocurre con los artesanos. Mejorar continuamente su técnica y forjar herramientas duraderas requiere tiempo, energía y materiales. Pero estos esfuerzos no reciben ninguna recompensa extra. Lo que entregan solo es infravalorado por los nobles, desviado por los caballeros o incluso requisado por la fuerza. Así que solo hacen lo mínimo indispensable. Las herramientas son útiles, pero no duraderas. Finalmente, su mirada cayó sobre las zonas marcadas con legiones. En cuanto a los caballeros, cuando descubren que atacar en el frente no les aporta honor, sino que solo los hace desechables una y otra vez. Cuando las pensiones se retrasan, los feudos se reducen constantemente, e incluso sus familias no están protegidas después de morir en batalla, ya no mueren por sus señores. Empiezan a calcular, ¿cuánto dinero pagarán por esta batalla? ¿Vale la pena salir lastimados? ¿Es necesario arriesgar la vida? Luis bajó la mano, el orden empieza a desangrarse desde dentro. No es una revuelta, pero todo el reino se está desmoronando en silencio. Un bolígrafo rojo estaba firmemente presionado sobre el mapa, justo en la capital imperial. El imperio actual ya ha llegado a ese punto. Los fuertes no pueden ser asesinados, pero morirán de hambre lentamente. Cuando la base está completamente podrida, no se necesita ningún enemigo externo. Con una sola ráfaga de viento, este gigante se derrumbará por sí solo. Luis dibujó un círculo simple en el mapa.
Establecer orden, explotar excesivamente, romper la confianza, disminuir la fuerza nacional, colapsar y destruir. Un nuevo hombre fuerte emerge y establece un nuevo orden. Este es el ciclo de muerte que nunca se ha detenido en este continente durante 1000 años, y ahora estamos en el punto más oscuro de ese ciclo. Varius permaneció en silencio durante un largo rato. Estas palabras se desplegaron en su mente, capa por capa, como viejos archivos siendo reexaminados. Reflexionó sobre la historia del ascenso y la caída del imperio y sobre escenas familiares durante las sucesiones de emperadores pasados, aumento de impuestos, disciplina militar corrupta, talleres paralizados y rebeliones en las fronteras. Cuando estos fragmentos se colocaron dentro de la misma estructura lógica, encajaron perfectamente. No fue una corrupción accidental ni moral, fue un resultado inevitable. Los labios de Varius se movieron como si quisiera refutarlo, pero al final no dijo nada. Luis se giró para mirar a Varius, con ojos desprovistos de piedad. Por eso nunca tuve la intención de ser un emperador más fuerte desde el principio. Ese sería solo el punto de partida del siguiente ciclo. Levantó la mano y señaló hacia la ciudad que había afuera, a través de la ventana, donde las luces y el vapor se entrelazaban. Lo que quiero establecer es un sistema, en marea roja. El contrato es bidireccional. Les doy dignidad y caminos para progresar. Ellos me dan creatividad y lealtad. No se trata de controlarlos con un látigo, sino de mostrarles que realmente hay un camino por delante si corren. Varius sintió un escalofrío recorrer su columna. Pasó toda su vida defendiendo la dignidad del poder imperial, creyendo firmemente que mientras el emperador fuera lo suficientemente fuerte, el país no colapsaría. Pero las palabras de Louis parecieron negar todo eso desde el principio. Lo más aterrador nunca fueron las espadas de los rebeldes, sino el silencio de los súbditos sumisos. Aquella decadencia silenciosa e invisible era más desesperante que la rebelión de una legión. Varius finalmente comprendió que el viejo imperio ya no tenía salvación. Sus piernas cedieron y se hundió pesadamente en la silla, como si su última gota de fuerza hubiera desaparecido. Así es. Varius estaba empapado en sudor. Por eso, por muchos caballeros que tenga la capital imperial, no puede detener su declive. Porque las raíces ya están muertas. Toda la línea de razonamiento anterior de Louis le parecía muy poco ortodoxa, pero era tranquila, rigurosa y no presentaba ningún fallo lógico obvio. Esto le provocó una inquietud que había olvidado hacía mucho tiempo y lo obligó a repensar el área con la que estaba más familiarizado. Se llevó la mano a la frente para secársela con el puño, respiró profundamente y finalmente formuló su última pregunta fundamental como jurista y superviviente del sistema burocrático del viejo imperio. Señor, sí, como usted dice, el Estado mismo es un contrato, entonces ¿qué papel debe desempeñar la ley? Cada palabra que pronunciaba era cuidadosamente considerada. Es simplemente un medio para garantizar el cumplimiento del contrato, o es, en última instancia, una espada que pende sobre quienes lo violan, utilizada como forma de disuasión y castigo. Esta fue su comprensión más instintiva, la ley era equivalente al castigo, equivalente a otra forma de violencia. Tras escuchar, Louis negó con la cabeza, ¿un arma? No. Las armas son para librar guerras, reprimir y lidiar con los enemigos. La ley es para resolver otra cosa. Entonces Luis hizo una pregunta, ¿cómo crees que es esta ciudad? No esperó a que Varius respondiera antes de continuar, es como una máquina gigantesca. Panaderos, herreros, granjeros, soldados, todos son engranajes insertados en ella. Cuando los engranajes se acoplan para funcionar, inevitablemente habrá fricción, atascos y problemas. La ley es el manual de instrucciones de esta máquina y el aceite que la lubrica. Louis levantó un dedo, su razón de existir no es matar gente, sino reducir la fricción. ¿Por qué definir la propiedad privada? Es para que el panadero sepa que este saco de harina le pertenece y nadie puede quitárselo a su antojo. Solo entonces podrá hornear pan con tranquilidad, en lugar de pasar todo el día con un cuchillo en la puerta del almacén. ¿Por qué enfatizar los contratos? Es para que el herrero crea que, siempre que forje herramientas según lo pactado, la otra parte tendrá que pagar. Solo entonces podrá concentrarse en su trabajo como herrero, en lugar de preocuparse constantemente por ser engañado y no recibir su salario. Louis bajó el dedo y miró a Varius. Al final, la ley solo hace dos cosas. En primer lugar, deja claro a quién pertenece qué y quién debe asumir la responsabilidad. En segundo lugar, cuando los intereses entran en conflicto, esto indica a todos qué reglas se deben seguir para resolverlos, en lugar de recurrir a los puños y las espadas. Lo que realmente hace la ley es trazar una línea. Esto indica a cada uno qué pieza es tuya, qué paso puedes dar y qué paso no puedes dar. Mientras alguien se mantenga dentro de estos límites, podrá trabajar pacíficamente y actuar con libertad. Solo cuando se cedan estos límites habrá consecuencias. Luis hizo una pausa y añadió, en el antiguo imperio, las leyes se grababan en tablas de piedra para que la gente se arrodillara ante ellas. Pero en la marea roja, el pueblo es el súbdito, y la ley es solo una herramienta. Como los sujetos son personas, y las personas mismas son seres vivos en constante cambio, la ley no puede ser inmutable. Se crearán nuevas formas de producción y se afrontarán nuevos problemas que las viejas reglas no pueden abarcar. Si la ley permanece estática mientras la gente avanza, lo que se destruirá será el orden mismo. Varius se quedó paralizado. En ese instante, el aura sagrada que envolvía la ley en sus ojos comenzó a disiparse lentamente. Louis pareció no notar el cambio en la expresión de Varius y continuó. El código de leyes del antiguo imperio se aplicó durante 300 años, prácticamente sin modificaciones permitidas. Pero, en esos 300 años, las tierras cambiaron de manos, la población se multiplicó varias veces y los métodos de guerra cambiaron, solo la ley permaneció inalterada. Si la realidad ya ha avanzado 100 pasos mientras la ley permanece estática, entonces deja de ser parte del orden y se convierte en un obstáculo. Miró a Varius. Por lo tanto, lo que necesito que hagas es no conservar un conjunto de documentos legales que dejaron mis antepasados, tratándolos como reliquias sagradas intocables. Quiero que seas como alguien que repara una máquina que ya está en funcionamiento. Ajusta los engranajes cuando cambia la estructura, reemplaza las piezas cuando cambia la carga y reescribe las reglas cuando ya no son aplicables.
que la ley sea siempre adecuada, clara y confiable, en lugar de convertirse en una carga que retrase todo el proceso de lucha contra la marea roja. Lois terminó su discurso sobre la esencia de la ley y volvió su mirada al mapa, preguntándose quién sabe qué. Varius tampoco habló de inmediato. Se quedó allí, con la mirada fija en Lois y luego más allá de la enorme pared de cristal. La ciudad todavía funcionaba. En las calles, los trabajadores del turno de noche empujaban carretas, los jinetes en patrulla cambiaban turnos en las intersecciones y las fábricas distantes arrojaban vapor blanco, que luego era desgarrado por el viento frío. Un largo silencio cayó sobre la habitación. La sensación era como si acabara de pasar una tormenta. Los viejos conceptos que una vez ocuparon su corazón habían sido desarraigados, pero ningún nuevo credo llenó inmediatamente el vacío, dejando solo un espacio vacío e inquietantemente limpio. Varios de repente se dio cuenta de que todo lo que Lois acababa de decir no era una negación de la ley. Por el contrario, estaba quitando la ley de su altar y colocándola nuevamente entre el pueblo. Y eso era exactamente lo que había querido hacer toda su vida, pero nunca había podido lograrlo. Durante esos años en la capital imperial, participó en la revisión de la Carta del Nuevo Imperio, intentando repetidamente añadir notas a pie de página, explicaciones y cláusulas flexibles a las rígidas leyes antiguas. Pero cada vez fue rechazado con una sola frase: el Código Imperial de Leyes no debe alterarse a la ligera. La ley fue tratada como un símbolo de autoridad, más que como un medio para resolver problemas. Intuía vagamente que algo andaba mal, pero nadie había analizado el problema y lo había explicado tan detalladamente como Lois. Más importante aún, Lois no estaba simplemente lanzando teorías vacías, tenía a Ciudad Marea Roja, e incluso a las dos provincias principales, Roca Norte y Roca Gris, como evidencia. Fue escrito en las calles, en los talleres, en las zonas mineras y en la vida cotidiana de innumerables personas comunes. Varius exhaló lentamente. La razón por la que se sintió conmocionado por esas palabras fue que, en el fondo, ya había estado de acuerdo con ellas hacía mucho tiempo. Lo cierto es que en el pasado no tenía ni el poder ni el entorno para admitirlo. Varius pasó toda su vida buscando un rey santo moral, poniendo sus esperanzas en alguien lo suficientemente noble y sabio como para corregir las desviaciones del mundo a través de la virtud personal. Alguna vez pensó que esta persona sería el cuarto príncipe, pero esa esperanza se vio frustrada por la realidad. En Ciudad Marea Roja, en esta gran ciudad, creyó una vez más haber encontrado la respuesta. Hasta entonces, finalmente se había dado cuenta de que lo que realmente se necesitaba nunca era una persona perfecta, pero un sistema que podría seguir funcionando sin depender de un santo. Pero Vario, después de convencerse, se sumió en un sentimiento de vacío, pues lo viejo se había derrumbado y lo nuevo aún no se había construido. Lois rompió el silencio. Se acercó al escritorio y recogió el pergamino con el borrador, que había sido revisado varias veces. Su excelencia Varius, comenzó, la razón por la que el viejo imperio decayó no fue por falta de leyes, sino porque sus leyes eran como una niebla. El poder de interpretación siempre ha estado en manos de nobles y sacerdotes. Pero Marea Roja es diferente. Modificó ligeramente el borrador. La base aquí es el contrato, pero este no puede ser impreciso. Debe estar redactado con claridad y tener un formato definido. Luis se giró y miró al anciano directamente a los ojos. Tal vez entiendo cómo funciona el poder, pero me falta una pluma lo suficientemente precisa. Lo que quiero que hagas es escribir estas cosas abstractas utilizando el lenguaje más riguroso y claro posible. Que se convierta en un gobernante que mantenga al emperador por encima y a los plebeyos por debajo. Lois tomó una pluma fuente del portalápices. Era un producto del taller Marea Roja, con un cuerpo simple y sin decoraciones adicionales. Le entregó la pluma estilográfica y el borrador a Varius. El código del antiguo imperio ya ha sido consumido por tu fuego. Luis lo miró. Ahora tenemos una hoja en blanco. ¿Estás dispuesto a tomar este bolígrafo y escribir la primera línea de reglas para esta tierra recién nacida? La mirada de Varius se posó en la pluma fuente, cuyo cuerpo negro brillaba fríamente bajo la luz. Él sabía muy bien lo que significaba aceptar eso. Esto significaba que él personalmente sentaría las bases para un nuevo conjunto de reglas, y también que enterraría por completo las viejas reglas a las que había sido leal toda su vida. Sus manos temblaban ligeramente. Ya no necesitaba discutir ni buscar significados profundos en viejos archivos. El verdadero principio jurídico estaba ante sus ojos. Varius no extendió la mano de inmediato. Respiró hondo, retrocedió medio paso y se ajustó el desgastado cuello del abrigo. Luego se arrodilló solemnemente sobre ambas rodillas. Señor gobernador. Su voz sonaba ronca, pero más firme que nunca. Estoy dispuesto a asumir esta tarea. Varius levantó ambas manos por encima de su cabeza y aceptó la pluma fuente. Luis no lo dejó arrodillarse por mucho tiempo. Dio un paso adelante, sujetando firmemente los brazos del anciano y ayudándolo a ponerse de pie. Ponte de pie. A partir de hoy, serás el legislador de la Marea Roja. Los dos estaban parados uno al lado del otro frente a la enorme ventana que iba del suelo al techo. La noche aún no había retrocedido del todo, pero en el corazón de la ciudad se encendía una nueva ola de luces. A lo lejos se oía el silbido bajo y prolongado de un tren. Ese sonido atravesó la oscuridad, anunciando el comienzo de un nuevo orden. Capítulo 439. Lois extendió la mano y empujó la puerta de roble. Las bisagras dejaron escapar un gemido bajo y amortiguado. Varius estaba de pie tras la puerta, agarrando el bolígrafo con fuerza. No era un objeto especialmente ornamentado, pero a sus ojos, era más pesado que cualquier cetro. Lord Lois, no defraudaré sus expectativas, susurró, con la voz todavía un poco tensa, mientras se inclinaba profundamente ante Lois. Lois no dijo nada más, solo asintió levemente. Varius se giró y se fue. Su silueta desapareció al final del pasillo, excepcionalmente decidida. Clic. La puerta se cerró lentamente detrás de él. Casi al instante, la solemnidad de mentor que había quedado grabada en el rostro de Lois desapareció por completo. Se llevó la mano a la frente para frotársela, como si por fin soltara una cuerda que había estado demasiado tensa durante mucho tiempo.
Uf. Dejó escapar un largo suspiro. Se volvió hacia la mesa, cogió la taza de té que hacía tiempo que se había enfriado y bebió un sorbo sin dudarlo. Un sabor amargo explotó en la raíz de su lengua. Lois frunció el ceño levemente, pero no bajó la taza, tomando otro sorbo como si usara ese método para volver a la realidad. La bondad y la guía en su mirada habían desaparecido, reemplazadas por el cálculo familiar y un cansancio irreprimible. En ese momento, Bradley entró en silencio. Su actuación fue eficiente, sin formalidades innecesarias. Fue directo a la mesa, recogió los proyectos de ley que se habían distribuido anteriormente y los colocó en carpetas etiquetadas. Inmediatamente después abrió otra caja de archivos y extendió varios archivos nuevos. El pergamino contenía rutas costeras, líneas de calado de puertos, diagramas estructurales de muelles y abundante información sobre construcción naval. Lois volvió a colocar la taza vacía sobre la mesa y su voz recuperó su firmeza habitual. ¿Quién sigue? Bradley miró el itinerario que sostenía en su mano. Orlan Fernando, antiguo constructor naval jefe de la provincia del Sudeste y un anciano que sobrevive de la época de su abuelo. Bradley hizo una pausa y añadió, lleva media hora parado en la puerta. Parece muy nervioso. La mirada de Lois se posó en el mapa náutico que yacía sobre la mesa, deteniéndose allí por un momento antes de asentir levemente. Déjalo entrar. La puerta de roble se abrió de nuevo y Orlan entró. Su cabello era gris, pero meticulosamente peinado, con la línea del cabello cerca del cuero cabelludo sin un solo mechón fuera de lugar. Llevaba un traje formal de terciopelo morado oscuro, cuyo corte había pasado de moda durante 20 años, se veía un ligero desgaste en los puños y los codos. Pero la prenda había sido lavada repetidamente y aún conservaba su elegancia. Lo que más llamó la atención fue una vieja insignia prendida en su pecho. El escudo de armas de la familia Calvin. La base de plata se había oxidado y oscurecido, e incluso había algunos pequeños arañazos en los bordes. Claramente, no se trataba de una imitación reciente, sino de algo genuinamente traído de la antigüedad hasta nuestros días. Orlan caminó hasta una posición a 5 pasos de la mesa, se detuvo con precisión y ejecutó un saludo vasallo extremadamente estándar, incluso ligeramente exagerado. Se inclinó ligeramente, sus rodillas se doblaron visiblemente y adoptó una postura extremadamente baja. Joven maestro Lois, mientras hablaba, su voz temblaba levemente, no, mi señor. Al ver sus logros hoy, este anciano, aunque muriera en este preciso instante, finalmente tendría el coraje de enfrentar al viejo duque. Que Dios bendiga a la familia Calvin. Orlan levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas rojas, su voz llena de una mezcla perfecta de emoción y emoción contenida. A pesar de ello, era la primera vez que ambos se conocían. Tan pronto como su voz se quedó en silencio, la habitación se sumió en un breve silencio. La mirada de Lois recorrió la insignia en el pecho de Orlan y ya había formado su opinión. Es muy probable que esta insignia haya estado prensada en el fondo de algún baúl durante más de 30 años. El hecho de que lo hayan pulido y prendido hoy en su pecho fue una declaración en sí misma. Usted es miembro de la familia Calvin, y yo he servido en esa familia. Fue un recordatorio de su larga historia y una alusión a sus contribuciones pasadas. Pero Lois no lo expuso, porque la actuación era buena y necesitaba un personaje así. Lois inmediatamente caminó alrededor de la mesa, se acercó al anciano y extendió su mano para apoyarlo. Por favor, póngase de pie, señor Orlan, dijo con tono amable y firme, sin rastro de formalidad. Es usted una figura legendaria de la época de mi abuelo, y también mi hijo mayor. En el momento en que se pronunciaron esas palabras, la tensión en los ojos de Orlan disminuyó visiblemente. Lois no le dio oportunidad de seguir hablando, pero personalmente le acercó una silla. Por favor, siéntate. Poco después, un sirviente trajo té caliente. No se trataba de una bebida cualquiera, sino de una de las de mayor calidad de la región de la Marea Roja. Tan pronto como se sirvió el té, se levantó vapor y la habitación se llenó inmediatamente de una suave fragancia. Fue un largo viaje, gracias por su arduo trabajo. Después de sentarse, Orlan apoyó las manos con naturalidad en las rodillas. Primero, miró la taza de té y luego, disimuladamente, usó su visión periférica para evaluar la expresión de Lois. Al confirmar que el joven señor realmente valoraba los viejos lazos y que su actitud era sincera, su espalda, que anteriormente había estado algo encorvada, se enderezó ligeramente. La expresión de su rostro también cambió lentamente desde su excitación anterior a una gentileza contenida. Me honra su preocupación, mi señor. Orlan finalmente levantó la vista, presionándose ligeramente las rodillas con las manos, pero ya no mostraba la misma humildad que había mostrado al entrar. El viaje fue un poco largo, pero aún puedo moverme. Sonrió levemente. Poder ver tu apariencia actual con mis propios ojos no es ninguna dificultad. Lois no respondió de inmediato, simplemente observó en silencio los sutiles cambios en el rostro del anciano. Con tus habilidades, dijo Lois como si estuviera en una conversación informal, deberías ocupar el puesto de ingeniero jefe de la provincia del Sudeste. ¿Cómo terminaste siendo buscado? Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, la capa de humildad que Orlan mantenía deliberadamente en el rostro se desvaneció. Golpeó el suelo con fuerza con su bastón, y el sonido de la madera contra el suelo fue excepcionalmente estridente en el silencio de la habitación. ¿Buscado? La voz del anciano se elevó de repente, y su rostro se puso morado. Que eso no era ser buscado, era persecución. Fue una purga llevada a cabo por esos perros rabiosos de la iglesia de la flor de plumas doradas. Una vez que se abrieron las compuertas de la emoción, la ira acumulada ya no pudo ser contenida. Les gustaron mis técnicas de construcción naval y querían que les entregara los planos más recientes. Eso ya sería algo, las manos de Orlan temblaron levemente, pero me obligaron a renunciar públicamente al dragón ancestral. De repente levantó la mirada y sus ojos se llenaron de humillación. Me dijeron que el dragón ancestral es un dios falso, un tótem de bestias. Querían que quemara el amuleto de hueso de dragón que se ha transmitido de generación en generación en mi familia, en la plaza del pueblo, delante de todos. Que me arrodillara ante la maldita estatua de la flor para ser bautizado, e incluso que cambiara mi nombre. La voz de Orlan se volvió ronca, con un temblor inconfundible, pero la familia Fernando ha estado construyendo barcos bajo la atenta mirada del dragón ancestral durante generaciones.
¿Qué traicione a mis antepasados para creer en su dios de las flores, que solo sabe vender indulgencias? Escupió enojado. Prefiero quemar el astillero antes que construir una sola tabla para esos charlatanes. El silencio volvió a la habitación. Luis miró al anciano que había perdido el control de sus emociones, pero su propio corazón estaba excepcionalmente tranquilo. La ira era real, la dignidad era real, pero él era igualmente consciente de que otra capa de cosas era igualmente cierta. Este viejo constructor de barcos estaba acostumbrado a una vida de lujo y de ser admirado. No soportaba ser pisoteado en el barro por el tiempo y el poder. Lo que necesitaba no era solo protección, sino un escenario digno de su ambición y vanidad. Lois habló, en un tono aún más directo que antes. Eran ciertamente ciegos, pero en la marea roja, la tecnología es la única fe. Lois miró directamente a Orlán, sin dejarle margen de maniobra. Quédese, señor Orlán. Los astilleros de clase real, recién construidos en el puerto de Alborada, serán de su entera responsabilidad. No habrá límite para la financiación de la investigación. Podrás reclutar a los mejores aprendices y utilizar la mejor madera y el mejor acero. Dispondré de tu residencia en el punto más alto del puerto, desde donde podrás ver cómo zarpan tus barcos con solo abrir la ventana. Al oír esto, la respiración de Orlán se aceleró, aunque todavía mantuvo su postura madura y firme. ¿De esto, cómo puedo aceptarlo? Forzó una sonrisa. Este anciano solo quiere dejarle algo a su familia. Señor Orlán, interrumpió Lois las bromas. Extendió la mano, abrió un cajón, sacó una planta doblada y la desplegó lentamente sobre la mesa. Tan pronto como se abrió el periódico, Orlán se quedó estupefacto. La planta no era compleja, carecía de los densos símbolos con los que estaba familiarizado, ni presentaba estructuras extrañas, inusuales para la época. Incluso podía considerarse simple. El casco era muy ancho y grueso, de líneas robustas. No buscaba una forma esbelta para ganar velocidad, sino que se asemejaba a una plataforma flotante de madera y piedra. La quilla fue marcada repetidamente para refuerzo, con una simple nota al lado: prioridad de carga, prioridad de estabilidad. En el centro de la cubierta se diseñó claramente una cabina cerrada y revestida de hierro, que ocupaba la posición más central de todo el barco. No había decoración, solo una indicación de su función: sala de calderas. Lo que realmente aceleró el corazón de Orlán fueron los dos lados del casco. No había diagramas para desplegar velas de repuesto, ni estructuras complejas para los remos. En su lugar, había dibujos de dos enormes ruedas de madera. Las palas eran gruesas y anchas, la estructura simple, parecida a ruedas hidráulicas montadas directamente en los costados del barco. El eje estaba conectado mediante una robusta biela, que conducía directamente a la sala de calderas en el centro del casco. No había notas elaboradas, solo una única frase: el fuego hace girar el eje impulsa el barco hacia adelante. La respiración de Orlán se entrecortó visiblemente, no porque los proyectos fueran profundos, sino porque eran demasiado sencillos. ¿No depender del viento? Bajó la voz, con un deje de vacilación. ¿El fuego arde desde dentro y las ruedas giran desde fuera? Miró a Lois y luego volvió a mirar las plantas, como si quisiera confirmar una y otra vez que no había entendido mal. ¿Río abajo o río arriba, mientras el fuego no se apague, este barco puede seguir navegando? El dedo de Orlán se detuvo junto al timón de madera. Eso no significa que no haya que esperar el viento, ni observar las mareas, ni rezar al cielo. En ese instante, toda la postura calculada y profesional de su rostro se desvaneció, dejando solo la sorpresa primaria de un viejo constructor de barcos. Lois observó su reacción y asintió levemente. Lo viste bien, y no es solo una idea garabateada en un papel. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, Orlán levantó la cabeza bruscamente. Lois continuó: ya se ha construido un prototipo en la bahía interior de Porto da Alborada. Las pupilas de Orlán se contrajeron bruscamente y por un momento se quedó sin aliento. Lois no le dio tiempo a digerirlo y de inmediato le asestó el siguiente golpe. Por supuesto, la versión actual no es perfecta. La estructura del casco no es suficientemente racional y la distribución de tensiones en el eje presenta problemas. El funcionamiento a largo plazo dañará la quilla. Por eso te necesito, dijo Lois, mirando al anciano directamente a los ojos. Si solo quisieras construir un velero más grande, no te necesitaría. Hizo una pausa y añadió una frase que parecía casual pero que pesaba 1000 monedas de cobre. Pero si este barco realmente puede terminarse y producirse en masa, le pondré su apellido. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, la habitación quedó tan silenciosa que solo quedó el leve parpadeo de la luz de las velas. Orlán quedó paralizado. Su nuez de Adán se movía violentamente, como si quisiera decir algo pero no pudiera emitir ningún sonido inmediatamente. Su mirada primero se fijó firmemente en la planta, luego lentamente se elevó hasta descansar en el rostro de Lois. En esa mirada, el cálculo y el rendimiento todavía estaban allí, pero estaban siendo desplazados por un calor irreprimible. Ponerle su apellido fue un pensamiento que resonó repetidamente en su mente. Si las palabras de Luis fueran ciertas, en el futuro, en las tabernas del puerto, en los cuadernos de bitácora de los barcos e incluso en los libros de texto académicos, cuando se hablara de ese monstruo que no depende del viento, se mencionaría casualmente a Fernando. La respiración de Orlán se aceleró e inconscientemente infló el pecho, como si ya estuviera en una rampa imaginaria, observando a los trabajadores y aprendices mirar hacia arriba, esperando sus órdenes. Usando mi nombre. Parecía sentir el peso de su propio título. Orlán no dijo nada más, simplemente asintió lentamente con la cabeza. El movimiento parecía algo aturdido, como si todavía estuviera rumiando el momento en que se pronunció su nombre. Su conciencia había estado de acuerdo primero, mientras que su razón aún no había seguido su ejemplo. Luis no insistió, simplemente cerró las plantas y acompañó personalmente al anciano hasta la puerta. La luz en el pasillo era suave y los pasos resonaban en el suelo de piedra vacío. Orlán se detuvo frente a la puerta y se ajustó la pajarita una vez más, como si estuviera haciendo los preparativos finales para una actuación en el escenario largamente esperada. La puerta se cerró. Lois se quedó allí, observando la figura desaparecer al final del pasillo, antes de que sus labios se curvaran en una sonrisa casi imperceptible. La razón por la que hizo esto no fue porque Orlán fuera leal ni porque tuviera un carácter ejemplar.
Esto ocurrió porque la marea roja actual había llegado a un punto en que necesitaba exigir un futuro para las aguas. En el norte no faltaban ni minerales, ni carbón, ni mano de obra. Lo que realmente limitó las cosas fue el transporte. Los ríos del interior se congelaron en cuanto llegó el invierno y los carruajes quedaron inmovilizados en el barro y la nieve. El grano, el carbón y el acero quedaron atascados en las carreteras. Incluso con los ferrocarriles, no pudieron cubrir toda la red fluvial y portuaria. El transporte acuático era el medio de transporte más barato, pero también el más implacable, en este continente. Mientras los barcos dependían de las velas, las rutas dependían del clima y la planificación dependía de la suerte, estas eran variables que un sistema industrial no podía aceptar. La importancia del barco de vapor nunca se limitó únicamente a su velocidad. El objetivo era transformar ríos y costas en rutas de transporte que pudieran calcularse con precisión y que encajaran en todo el sistema de producción como si fueran engranajes. Y Orlan era la persona más adecuada para esa conexión. No había llegado a esa posición por suerte. En la era de los barcos de vela, más de la mitad de los principales tipos de embarcaciones oceánicas de la provincia sudeste provenían de astilleros que él presidía o cuya construcción él mismo completaba. Lo que mejor hizo nunca fue un diseño extravagante, sino más bien asegurarse de que un barco no se desintegrara ni se deformara bajo una carga máxima, olas fuertes y días de navegación continua. Donde era posible ahorrar material, donde era imprescindible el refuerzo. ¿Qué nervadura presentaba mayor riesgo de fatiga a largo plazo y qué sección de la quilla tenía más probabilidades de romperse antes de regresar a puerto? Estas cosas no estaban en los planes, eran parte de sus décadas de experiencia. Además, su artesanía, sus hábitos y toda su lógica de construcción naval, anticuada para la época, pero todavía válida, se transmitirían capa por capa a través de los aprendices. Hoy es un barco, mañana es todo un sistema de construcción naval. Una industria que podría arraigarse, replicarse y expandirse en los puertos afectados por la marea roja. Y para un artesano verdaderamente de primer nivel, los grilletes más fuertes nunca han sido los pedidos o el dinero, sino la reputación. Mientras ese barco pudiera llevar su nombre, sería imposible para Orlan traicionarlo. Él haría más que nadie para que ese barco fuera un éxito. Porque no era solo el barco de la marea roja, le pertenecía, aunque solo fuera de nombre. Y sus discípulos y descendientes pasarían toda su vida en esa ruta marítima. Solo entonces Lois exhaló lentamente, girándose para sentarse detrás de su escritorio, reclinándose en su silla y cerrando los ojos para descansar por un momento. No era que estuviera demasiado agotado para continuar, sino que necesitaba relajar sus pensamientos tensos. En los últimos días, casi nunca había sido verdaderamente libre. La puerta fue golpeada suavemente y Bradley entró. ¿Hay alguien más hoy?, preguntó Lois casualmente, sin abrir los ojos. Basta, dijo Bradley, hojeando la agenda que tenía en las manos. El resto está programado para mañana. Lois asintió. Entonces, terminemos aquí. Bradley no se fue inmediatamente, sino que se quedó a un lado, esperando instrucciones. Lois abrió los ojos y miró los documentos sobre la mesa que aún no habían sido guardados. Su mirada volvió a su calma habitual. Últimamente, había estado haciendo lo mismo, recibir talentos del viejo imperio que habían viajado desde el sur. Hasta el momento, más de un centenar de técnicos, abogados y maestros artesanos de diversas áreas fueron formalmente absorbidos, integrados y reactivados por Mare Vermela. Esa cifra en sí no era llamativa, pero el impacto que ya había comenzado a manifestarse en el mercado de talentos del imperio. En las provincias del sur, los talleres y las instituciones se fueron vaciando silenciosamente. Las personas con prestigio y experiencia fueron desapareciendo una tras otra. Los que quedaban eran aprendices aún no templados o personas mediocres que solo sabían seguir las viejas reglas. Y rumores sobre la marea roja también circulaban por las rutas recorridas por esta gente. Allí no importaba el origen, solo la habilidad, mientras pudieras generar valor. Alguien te apoyaría y te ofrecería generosas recompensas. Una vez que se formó este tipo de señal, fue difícil volver a suprimirla. Para muchos talentos del viejo imperio que fueron marginados, purgados o expulsados, la marea roja se convirtió en la mejor opción. Tenían identidades y temperamentos diferentes. Algunos buscaban la fama, otros el lucro y algunos solo creían en sus propias filosofías obsoletas. Por lo tanto, los métodos de utilización tampoco podrían ser los mismos. Para alguien como Orlan, hablar de filosofía era una pérdida de tiempo. Lo que necesitaba era ser recordado, una posición donde su nombre pudiera volver a ocupar el centro de atención de esa época. Entonces Luis le concedió honores, le dio un escenario y, casualmente, le colocó un par de grilletes de los que no tendría dificultad en escapar. Pero para alguien como Varius, el dinero y los títulos eran secundarios. Lo que realmente anhelaba era un conjunto coherente de filosofías que pudieran explicar el mundo, un orden que ya no pudiera ser distorsionado arbitrariamente por los poderosos. Así, lo que Luis le dio fue pensamiento, lógica y un nuevo sistema en cuya construcción podía participar personalmente. Cada corazón tiene su precio, lo que necesitaba hacer era calcular ese precio con precisión. Colocar a cada tipo de persona en la posición más adecuada, permitiéndole dedicarse voluntariamente al mismo objetivo. Continuaremos mañana, dijo finalmente Lois. Sí, respondió Bradley suavemente y cerró la puerta con cuidado. Fin del video.